mes de mayo. Pues sí les decía que los primeros domingos es retiro hasta las 2 de la tarde. Sé que muchos no vinieron con ese proyecto, pero ojalá que usted pueda hacer planes, porque los retiros los domingos hasta las 2 de la tarde, los primeros domingos, eso no es una noticia nueva, que usted planifique para que pueda estar con nosotros hasta las 2 de la tarde. Libro de Efesios capítulo 5, versículo 18 al versículo 21. Efesios capítulo 5, 18 al 21. Busque la palabra de Dios en esta mañana y permita que Dios hable a su vida de manera especial. Dios lo trajo aquí con un propósito especial en esta mañana. Amén. Y nuestro lema para esta mañana en todo este retiro es: sed llenos del Espíritu Santo. Y vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 18 al versículo 21. Cuando lo encuentran, por favor, ya están de pie, me dicen amén. Leemos la palabra en esta mañana. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, díganlo conmigo, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Yo te ruego que te hagas cargo de este ambiente, te hagas cargo de cada vida que está aquí presente, que está conectada a la distancia, que está en contacto con nosotros. Espíritu de Dios, toma el control. Hazte cargo de cada vida. Hazte cargo de cada momento, de cada segundo, de cada minuto. Hazte cargo completamente, de tal manera que salgamos de este lugar renovados, llenos de ti, llenos de tu presencia, llenos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Y como ya le dije, vamos a hablar en este día con el tema ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es el tema? Ser lleno del Espíritu Santo. Si alguna persona pretende vivir la vida cristiana, andar en los caminos del Señor, sin ser lleno del Espíritu Santo, va a fracasar. Si alguna persona quisiera venir a la vida cristiana y tratar de vivir como cristiano sin ser lleno del Espíritu Santo, bueno, eso sería como cuando si usted pudiera ir a una agencia automovilística y comprar el auto de último modelo, el auto más lujoso, más costoso, pero usted no tiene combustible. Usted se va a quedar con su auto, con su motor de lujo, con su interior de lujo, pero usted no podrá utilizar ese auto. De igual manera, usted nunca andará en humildad si usted no está lleno del Espíritu Santo. Usted nunca podrá andar en unidad. Usted nunca podrá andar diferente a como el mundo anda si usted no está lleno del Espíritu Santo. Usted nunca podrá caminar en luz. Usted nunca podrá caminar en amor. Usted nunca podrá caminar en sabiduría. Nunca podrá caminar en santidad a menos que usted no tenga la vida de Cristo fluyendo en su ser. Por eso hay mucha gente fracasada espiritualmente hablando, y mucha gente que la vida cristiana le parece una carga, porque no es posible vivir la vida que agrada a Dios en el poder de la carne, en su fuerza humana. Lo que produce cambio en el ser humano es la vida de Dios
en el alma del ser humano. Es la vida de Dios fluyendo en ese ser humano. Es lo que produce transformación, lo que produce cambio. Y mi pregunta en esta mañana es por qué hay muchos cristianos que viven una vida de derrota. Una vida de ya me caigo y ya me levanto. Y un círculo vicioso en el mismo pecado, en la misma falta, porque fallaron, se sintieron quizás un poquito culpables, resentidos, pero vuelvo otra vez al mismo círculo, a la misma condición. ¿Y por qué? Lo que pasa es que hay mucho ego. Y no hay manera de avanzar en la vida cristiana si nosotros no hacemos caso a este mandato. Y si usted no sabía, es un mandato. Porque que yo sepa, Dios nunca nos da una sugerencia. Aquí dice, sed lleno del Espíritu Santo. No es una sugerencia, es un mandato. Y usted no tiene que responderme en esta mañana, porque muchas veces estamos observando a las personas buscando y apegado a las cosas de este mundo. ¿Usted sabía que en estos últimos tiempos no se ve como ese interés, ese deseo de la gente en ser lleno del Espíritu Santo? No se nota como esa necesidad. Cada uno está corriendo a lo suyo y cada uno está corriendo hacia las cosas de este mundo que son perecederas. Pero ese deseo, esa agonía de ser lleno del Espíritu Santo, como que eso está guardado, está como en un segundo plano. Y yo pregunto, ¿es usted una persona llena del Espíritu Santo? Aquí hay un mandato. Y la razón por la que hay tanto orgullo, hay tantos rencores, tanta necedad, tantas divisiones, es porque estamos llenos de otra cosa y no llenos del Espíritu Santo. Me gustaría que vayamos al texto. Lo primero que el texto hace, que se nos dice en el texto, es que hay un contraste, hay una diferencia. El texto dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Hay un contraste entre la embriaguez con vino y la embriaguez del Espíritu Santo. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver la embriaguez con vino, la embriaguez con el Espíritu Santo? Lo que dice Pablo aquí, Pablo no está hablando acá del famoso trago social, de que la gente se sale y claro, es verdad, si usted antes de ser creyente, usted se embriagaba, usted no tiene que embriagarse ya, porque usted es nueva criatura en Cristo Jesús. Usted no puede seguir embriagándose con vino. Pero a la embriaguez a la que Pablo se refiere, él está haciendo alusión a esa costumbre antigua, que se usaba la embriaguez como un método religioso pagano para inducir una supuesta comunión con las divinidades. Y si usted, antes de ser cristiano, usted visitó alguna casa de santería o de brujería, usted sabe que esa gente, para invocar los espíritus, tienen por ahí mucho tabaco, mucho ron, y cuando se embriagan entonces están hablando bajo el efecto del alcohol. Lo cierto es que Pablo está diciendo su embriaguez, su conexión con Dios no va a depender del efecto del vino en su mente, sino de la presencia del Espíritu Santo. Y me parece que Pablo estaba pensando en ese contraste. Cuando él dice no se embriaguen con vino, él está pensando en varios episodios bíblicos. Por ejemplo, cuando fue anunciado Juan el Bautista, en Lucas capítulo 1, versículo 15, mire la instrucción que da el Señor a la familia. Dice, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Hay un contraste en las Escrituras en embriagarse con vino
y ser lleno del Espíritu Santo. Pero yo creo que Pablo tenía pendiente, cuando él escribe Efesios 5:18, él está pensando también en ese evento de Pentecostés. ¿Usted sabe lo que pasó en Pentecostés? Mucha gente creía que esos hermanos de Pentecostés estaban bajo el efecto del vino. Mire, dice Hechos 2:4, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Y algunos que estaban ahí pensaron, no, eso lo que está pasando, ellos están en ciertos bacanales mundanos. Los paganos pensaron eso. Pensaron que cuando los discípulos estaban hablando en otras lenguas, ellos estaban diciendo, eso están, mire el versículo 13, están llenos de mosto. Y mosto es igual a vino. Y Pedro le salió al frente y le dijo, no, eso no es verdad. No es lo que ustedes suponen, no es lo que ustedes están impuestos a ver. Ellos están llenos del Espíritu Santo. Usted puede notar el contraste que está diciendo aquí. Dicen los que están observando, están llenos de mosto. Dice Pedro, no, están llenos del Espíritu Santo. Porque el que está lleno de mosto, el que está embriagado, habla cosas incoherentes. Están oyendo lo que están diciendo otros hermanos, están hablando coherencia, están hablando las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Estos no están ebrios, como ustedes suponen. Un ebrio habla puras necedades. Ellos están llenos del Espíritu Santo y están glorificando a Dios. Yo quisiera estar hablando en esta mañana a gente que están llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo. Miren, en segundo lugar, esto es un mandato del Señor. Y si es un mandato que Dios nos da, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando nos dan un mandato? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecerlo. Ahora le hago otra pregunta. Y si no obedecemos el mandato de Dios, ¿qué somos nosotros? ¿Estamos en rebeldía? ¿Estamos en desobediencia? Es una orden. Efesios 5:18 no es que Dios nos da una opinión. Si usted quiere, si usted desea, es una orden. Y usted y yo tenemos la obligación de ser llenos del Espíritu Santo. Oiga bien, usted y yo tenemos la obligación de ser llenos del Espíritu Santo. Porque corremos peligros de ser llenos de otras cosas. Si hay un envase que está lleno de algo útil, de algo bueno, está bien, no tiene problema. Pero cuando hay algo que está vacío, usted corre el peligro de ser lleno con otras cosas. Y es por eso que usted ve en estos tiempos mucha gente llena de murmuración, llena de chisme, lleno de celo, lleno de pleito, lleno de muchas cosas, porque descuidaron el mandato de ser lleno del Espíritu Santo. Y ojalá que en este día usted se comprometa. Usted no se conforme con una vida vacía, con una vida ligera, sino con una vida llena. ¿Usted sabe una cosa? Aunque hay movimientos que hablan de 3 grupos. Hay un grupo, ese grupo de no creyentes, el grupo que no se somete a la obediencia a Dios, que no tiene en cuenta los mandamientos de Dios. Es el grupo de los no cristianos. Y tristemente esas personas van rumbo a una eternidad sin Dios. Pero la gente dice, bueno, hay un tipo de creyente, que es un tipo de creyente que son creyentes mundanos, que son creyentes carnales. Sí, recibieron a Cristo, pero no se comprometen con vivir en luz. A veces van a un culto, pero en otra ocasión pueden ir a una fiesta, pueden ir a una fiesta pagana. No obedecen los mandamientos de Dios. Bueno, yo no entiendo eso.
Ojalá que usted esté en el grupo de los cristianos consagrados. Y si usted está en el grupo de un cristiano consagrado, entonces usted está lleno del Espíritu Santo. Usted ama al Señor, usted obedece sus mandamientos. Yo quisiera decir que pudiera existir una tercera categoría, pero solamente hay dos categorías. Todos los cristianos, dice la Biblia, fuimos rescatados del reino de las tinieblas para andar en luz. ¿Usted es cristiano? Entonces usted anda en luz. Y dice la Biblia que los que andan en la cosa de la carne es porque no han sido redimidos. Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que en esta mañana Dios nos hace un reto a nosotros. Nos hace un reto y nos manda a que realmente podamos entender nuestra condición delante de Él. Y que no nos conformemos con una estatura inferior. Que nosotros por todos los medios habidos y por haber busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Tengo que admitir, en tercer lugar, que una de las doctrinas bíblicas que ha traído tanta con mucha confusión y menos entendida es la doctrina del Espíritu Santo. Y sobre todo el ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? El mandamiento es categórico, ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno, pero ¿qué es ser lleno? Cuando usted escucha eso de ser lleno, de una vez nuestra mente se va a un vaso. No tenemos un vaso aquí, hay un vaso que lo llenamos hasta rebosar. Y podemos creer y podemos hacer como la similitud. Eso es una vida llena. Sin embargo, los estudiosos de los idiomas originales en que se escribe las escrituras tienen otro concepto. Ellos hablan de llenura, como por ejemplo cuando las hermanas preparan un cubo de agua para darle olor a la ropa, le echan una sustancia. Esa sustancia que le echan a la ropa, como al agua, ¿cómo se dice? Permea todo. O digámoslo de otra manera. Usted pone una olla a hervir y pone, digamos, unas yucas. Y usted le echa un poquito, le echa sal a esa yuca. No hay una parte de ese pedazo de yuca que no esté influenciado por esa sal. Y cuando el apóstol Pablo habla de ser lleno del Espíritu Santo, está hablando precisamente de esto. Está hablando de ser totalmente controlado por el Espíritu Santo. ¿Usted me está entendiendo? Que no haya ni una sola parte suya que no esté influenciada por Él. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, está controlada por el amor, por el gozo, por la paz, por la paciencia, por la benignidad, por la bondad, por la fe, por la mansedumbre. Mire, no hay un solo centímetro de ese hombre, de esa mujer, que no refleje la gloria de Dios. Esa es la llenura. Cuando usted es completamente influenciado. Mire cuál es el contraste. Cuando una persona está bajo los efectos del vino, dice Efesios, esa persona está controlada. Y lo que Pablo dice, no es cuestión de vino, es cuestión del Espíritu Santo. ¿Por qué usted cree que hay muchas personas que tienen vidas divididas, que pueden camuflajearse, que pueden ser una cosa en la iglesia
Y otra cosa en el vecindario. Esa persona no han entendido lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo, donde quiera que va, está reflejando a Dios en su vida. ¿Cuántos son llenos aquí? Y si no, entonces en esta mañana usted tiene que prepararse. Para usted decir, Señor, yo no quiero salir de aquí sin esa llenura. A mí me encanta cuando leo Lucas 4, cuando dice la Biblia, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ser lleno del Espíritu Santo es igual a ser una vida guiada. Es lo mismo, ser lleno, ser guiado por el Espíritu Santo. Ser controlado, ser movido por el Espíritu Santo. ¿Y sabe una cosa? Cuando yo soy controlado por el Espíritu Santo, cuando yo soy movido por el Espíritu Santo, cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo, eso es igual a dar gloria a Dios. Una persona que está llena de Dios, llena del Espíritu Santo, es una persona que donde quiera que va, él glorifica a Dios. Y yo quiero decir una cosa en esta mañana. Miren, cuando Dios quiere hacer una obra portentosa, una obra grande, Él siempre busca una persona llena del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Usted sabe que hubo un momento en la iglesia, en el libro de los Hechos, que hubo murmuración de los griegos contra la otra nacionalidad, porque las viudas eran desentendidas. Y dijeron los apóstoles, no está bien, no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen hombres, busquen varones para que se encarguen de ese trabajo. ¿Y cuál usted cree que fue la característica fundamental que ellos buscaron en esos hombres? Hechos capítulo 6, versículo 5. ¿Qué debían tener esos hombres? Tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Usted no tendrá éxito en ninguna labor espiritual si usted no está lleno del Espíritu Santo. Porque lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y a mí me encanta a la gente que ellos escogieron. Y dentro de todo lo que escogieron hay uno que es un favorito mío. Dice, y escogieron a Esteban. Gloria a Dios. Y escogieron a Esteban, quien predicó la palabra a los judíos. Mire, la Biblia dice que no podían soportar el poder, no podían soportar la palabra que decía. Y eso causó problemas. ¿Y sabe qué pasó? Lo apedrearon. Y cuando él estaba a punto de morir, mire el comentario que hace el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 56. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miraba al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su diestra. Cuando le cogieron, estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando iba a morir, a punto de morir, seguía lleno del Espíritu Santo. Y oiga, el poder del Espíritu Santo hizo que el gozo fluyera en él. Y a pesar de ese inmenso dolor, dice la Biblia que este hombre alzó su voz, alzó sus ojos al cielo. Y aún en esa situación difícil, él pudo pedir a Dios que perdonara a sus verdugos. Qué bueno que aún en nuestros momentos difíciles, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, somos transformados a la presencia de Dios. ¿Usted quiere que Dios lo utilice? Busque ser lleno del Espíritu Santo. En una ocasión, el plan de Dios era llevar el Evangelio a toda Asia Menor. Y cuando Dios quiso llevar el Evangelio a toda Asia Menor, ¿qué usted cree que hizo él? Se encontró con Pablo, que hasta ese entonces era Saulo de Tarso. Lo tumbó del caballo
Y le dijo, tú me eres un instrumento escogido. Lo dejó ciego. Y en el capítulo 9 de Hechos, hay un hombre que va donde Saulo, que está ciego, le dice, hermano Saulo, el Señor Jesucristo que se apareció por el camino, por donde venías, me ha enviado. ¿Para qué? Para que recobres la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Si te voy a utilizar en toda Asia, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Antes de ser usado por Dios, antes de ser utilizado como un instrumento, fue lleno del Espíritu Santo. Yo creo, mis hermanos, que la ligereza con la que nos manejamos a veces, la manera como nos conducimos, la falta de tantos ingredientes en nuestra vida cristiana es porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona diferente. Antes de ser usado por Dios, antes de ser un instrumento en la mano de Dios, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Antes de usted comenzar a ministrar, de hacer trabajo misionero, usted tiene que procurar ser lleno de Dios. No ir con sus ideas, ni con sus caprichos, ni con sus opiniones, no, lleno de Dios. Si Dios lo va a utilizar, usted tiene que ser lleno. Ahora, ¿tenemos que orar para ser lleno del Espíritu Santo? Tenemos que orar. Es un mandato. Bueno, mire, la oración nunca está de más. Sí, hay que orar. Pero usted puede orar lo más que usted quiera orar. Puede pasar noches de vigilia, días de ayuno y de oración. Pero lo primordial para ser lleno es que usted tiene que vaciarse. Hay una vasija llena y usted quiere echar algo en esa vasija. Si está llena, usted no puede echarlo. Dios nos manda que nos vaciemos de nosotros mismos, de nuestro estilo de vida, de nuestra voluntad, de nuestro deseo, de nuestros pensamientos. Que nos vaciemos. Y cuando nos vaciemos de nosotros mismos, cuando digamos que no a aquellas cosas que usted sabe que están ahí, que desagradan a Dios, entonces Dios ha de comenzar a llenarnos. Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos para que Él nos llene. Tenemos que vaciarnos de todo eso. Tenemos que ceder el control de nuestra vida para que Él entonces controle. Muchas veces oramos y oramos y oramos, pero usted de manera voluntaria tiene que ceder a Dios el señorío de su vida, de su mente, de sus afectos, de su voluntad. Deje que Él use su tiempo, que Él use su mente, que use su talento, en fin, nuestro ser entero. Que nuestro yo muera y que Cristo viva en nosotros. Fue lo que dijo Juan el Bautista: conviene que Él crezca y que yo muera. A veces Dios no se mueve en nosotros porque estamos muy llenos de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de la manera antigua de hacer las cosas. Así que permitamos que el Señor comience a llenar nuestra vida. Comencemos a ver cuáles son las cosas que están obstaculizando en nuestras vidas el mover de Dios. Y comencemos a renunciar a aquello que obstaculiza en nosotros la presencia del Señor. Hermanos, Dios quiere moverse en nosotros. Dios quiere llenarnos. Usted necesita ceder. Ahora, ¿cuáles son los resultados de ser lleno del Espíritu Santo? Es verdad que se ha malinterpretado
Muchas veces la gente reduce la llenura del Espíritu Santo a una simple euforia, a una simple emoción. Y es verdad que el Espíritu Santo cuando llega hay emoción, hay euforia, pero eso no es todo. Hay mucha gente que el único aspecto que conoce del Espíritu Santo es ese aspecto, quizás del alboroto y de muchas manifestaciones externas de afuera. Pero cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida controlando, es mucho más de eso. Y el apóstol Pablo lo dice aquí, en el versículo 19, él habla de algunos resultados. Mira lo que dice: hablando entre vosotros con salmos, con cánticos espirituales. Versículo 20, siempre estaremos dando gracias a Dios en todas las cosas, sabiendo que es la voluntad de Dios. Sí, eso lo produce cuando estamos llenos. Si no estamos llenos, nos quejamos por todo. Cuando estamos llenos, gracias Señor. No importa, la cosa está mala, gracias Señor. Porque sabemos que Él, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Gloria a Dios. Amén. Pero oigan una cosa. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que se somete a las autoridades. Mira el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando estamos llenos de Dios, aceptamos a las autoridades. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos, nos sometemos y nos creemos inferiores a los demás. Le damos prioridad a otro. Sí, eso es lo que produce el Espíritu Santo. Pero otra cosa que produce el Espíritu Santo, versículo 22, es que las esposas llenas del Espíritu Santo amarán a sus esposos, se someterán a ellos. Pero también los esposos llenos del Espíritu Santo van a amar a sus esposas. Sí, lo van a amar a sus esposas. No serán ásperos con ella. ¿Usted me está entendiendo lo que estamos diciendo? Ser lleno del Espíritu Santo no es solamente una emoción pasajera cuando me toca predicar, o cuando me toca cantar, o cuando estoy en la iglesia. Si usted lee el texto y lee el mandato, está diciendo, es como ser continuamente lleno. En todas sus relaciones, en todos los momentos de su vida, usted se va a mantener, se va a comportar como alguien guiado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces los esposos llenos del Espíritu Santo amarán a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Los hijos llenos del Espíritu Santo van a honrar y a obedecer a sus padres. Los padres llenos del Espíritu Santo no provocarán a ira a sus hijos. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, mis hermanos, ser lleno del Espíritu Santo es vivir correctamente todas nuestras relaciones. No importa dónde estemos. Sí, usted no puede decirme que usted es un hombre lleno del Espíritu Santo y cuando llega a su casa la gente está temblando con usted. No puede decirme que usted está lleno del Espíritu Santo como hombre de Dios y trata ásperamente a su esposa. No puede decirme que está lleno del Espíritu Santo y no se somete a su esposa. No puede decirme que está lleno del Espíritu Santo y no se somete a su patrón o a su jefe. Noto como un silencio. Estar lleno del Espíritu Santo es vivir correctamente todas nuestras relaciones con Dios primeramente, con la familia, con mis vecinos, con mi jefe en el trabajo, con todo el mundo. Usted tiene, como dijo Jesús, tiene el río de Dios en su vida. Y aún en la mayor adversidad, usted va a reflejar a Dios, porque usted está lleno. Imagínense que tengamos un recipiente lleno. Si ese recipiente lo agarran y lo exprimen, ¿qué va a salir de ese recipiente? Lo que está adentro. Si usted está lleno del Espíritu Santo, donde quiera que lo tiren a usted,
no importa lo que le hagan, usted va a manifestar el fruto del Espíritu de Dios. Si Esteban, cuando lo apedreaban, él no maldijo a sus agresores. ¿Sabe por qué? Porque estaba lleno de él, de Dios. No había nada en su ser negativo, estaba lleno del fruto del Espíritu. Entonces usted y yo, donde quiera que estemos, ante la más grande tentación, cuando estemos llenos del Espíritu de Dios, lo que va a salir es el fruto de Dios. Oiga, no es simplemente una euforia del momento, no es simplemente un gozo que viene y usted se cae para atrás o para adelante, no importa, no, eso es parte, ¿estamos de acuerdo con eso? Pero no es simplemente eso, es una vida transformada, una vida controlada, una vida guiada. En cualquier circunstancia, usted refleja a Cristo. A mí no venga usted a hablarme de euforia ni de emoción si usted no manifiesta el fruto del Señor. No importa que vengan manifestaciones, pero no venga a mí que usted dice que habla muchas lenguas, pero también usted no puede estar callado, usted critica a todo el mundo y no. Dios no habita en templo sucio. Si usted está poseído por el Espíritu Santo, donde quiera que usted esté, usted producirá el fruto de Dios. Sed lleno del Espíritu Santo. Sed lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Usted pudo notar algo. Usted pudo notar que estar lleno del Espíritu Santo y estar lleno de su palabra es algo similar. Produce el mismo resultado. ¿De qué estamos llenos nosotros? ¿De qué estamos llenos? Dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, no descuide el fluir de Dios en su vida. El texto dice, sed lleno. Y ser lleno es un imperativo que indica, está en presente continuo. Es como decir, sean continuamente llenos. Usted fue lleno ayer, eso no sirve para hoy. La llenura de ayer no resulta para hoy. Tiene que buscar en cada momento ser lleno. Cuando esté en su casa, sea lleno. Cuando va por el camino, sea lleno. Cuando vaya a su trabajo, sea lleno, donde quiera. Porque usted tiene que manifestar, donde quiera que usted esté, el fruto de Dios. Y yo termino solamente presentándole un ejemplo de las Escrituras. El apóstol Pedro. El apóstol Pedro sabía que cuando estaba lleno de Dios, cuando estaba cerca de Dios, él podía hacer tres cosas. Número uno, él podía hacer cosas milagrosas. Número dos, él podía hablar cosas milagrosas. Y número tres, tenía un valor milagroso. Pedro se había criado en la mar, pero nunca había caminado sobre las aguas. Cerca de Jesús, caminó sobre las aguas. Pero también él hablaba cosas milagrosas acerca de Jesús. En un momento de confusión, cuando Cristo mismo pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí había mucha gente que conocía las Escrituras. Y comenzaron a inventar. Tú eres Elías, tú eres esto. Y cuando Cristo se fija en los discípulos y le pregunta, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Y dice la palabra que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y oiga una cosa, Cristo tuvo que reconocer
Simón Pedro, eso no viene de ti. Eso no es carne ni sangre. Te lo reveló el Espíritu Santo. Pero no solamente Pedro, cerca de Jesús, lleno del Señor, hacía cosas milagrosas y hablaba cosas milagrosas, sino que también tenía un valor milagroso. Sí, ese mismo Pedro que negó al Señor 3 veces, con temor, con miedo, una vez que vino sobre él el Espíritu Santo, él se levantó en Pentecostés y predicó un sermón donde 3,000 personas entregaron su vida a Cristo. Ese mismo Pedro que negó al Señor cuando estaba vacío, cuando estaba lejos, fue el mismo Pedro que lleno, cuando los magistrados le prohibieron hablar en el nombre de Cristo, él dijo: juzguen a ver si es conveniente obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no le importó sufrir por la causa de Cristo. Es más, dice la historia, no la historia bíblica, la historia, que Pedro murió crucificado. Y murió crucificado con la cabeza para abajo, porque él dijo: yo no soy digno de morir como murió mi maestro. Crucifíquenme con la cabeza para abajo. ¿Qué diferencia es una persona vacía y una vida llena? Póngase de pies y vamos a repetir ese lema de este retiro: ser lleno del Espíritu Santo. Si es un mandato, usted solamente tiene que obedecer en este momento. Si es un mandato, solamente obedezca. Y comience a eliminar de su vida todo pensamiento negativo. Comience a eliminar de su vida todo aquello que usted sabe que riñe con el poder de Dios en su vida. Denle paso al Espíritu Santo. Si hay odio, si hay rencor, si hay amargura, si hay tristeza, si hay opiniones personales, no habrá espacio para el Espíritu Santo. En esta mañana decida vivir una vida llena del Espíritu Santo. Tiene que decidirlo. Y tiene que obedecer el mandato del Señor. Comienza a desalojar cosas de su vida, a quitar cosas en su vida que usted sabe que están opacando el fluir de Dios en su ser. Rompa con todo aquello. Rompa con todo aquello que impida que usted sea una persona llena, completamente llena del Espíritu Santo. Padre, en esta hora nosotros levantamos nuestras manos a ti. Y nosotros queremos en este día, a partir de hoy, tomar una decisión. Tomar una decisión. Dígaselo al Señor: yo tomo una decisión en este momento. Yo tomo una decisión en este momento. Dice la palabra: deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Dice la palabra: quítese de vosotros toda gritería, toda altanería. Quítese de nosotros todo aquello que riñe contra el fluir del Espíritu Santo. Y en esta hora yo te ruego, Señor amado, que fluyas en nuestras vidas. Que fluyas, que fluyas, que fluyas. Déjelo fluir ahí en este momento. Deje que fluya en su vida. Que fluya en su vida. Usted tiene que permitir que Él fluya en su vida. Usted tiene que permitirlo, y usted lo permite cuando usted se niega a sí mismo. Cuando se niega el orgullo, se niega la hipocresía, se niega la doble vida, se niega la doble moral, se niega todo aquello que afecta la presencia de Dios en su vida. Señor, yo te pido en esta mañana que te glorifiques. Te pido que sigas fluyendo, que sigas moviéndote. Sigue moviéndote, Espíritu de Dios. Sigue moviéndote, Espíritu de Dios. Sigue moviéndote, Espíritu de Dios. Sigue. Tú eres quien redarguye de pecado. Tú eres quien convence de pecado, de justicia, de juicio. Yo te pido que en esta mañana, oh Dios, tú hagas una fotografía, una radiografía espiritual de nuestras vidas. Que podamos ver lo vil que somos. Que podamos ver la manera como te hemos fallado. Y que en este momento podamos decidir romper con todo aquello que empaña tu gloria en nuestras vidas. Romper con todo aquello que obstaculiza el fluir del río de Dios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. 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 Padre, te pertenecemos. Te pertenecemos. Te pertenecemos. Por completo. Por completo.
Nuestra vida por completo te pertenece a ti. Nuestros miembros, nuestras manos, Señor, nuestras manos, nuestros ojos, nuestra lengua. Queremos usar todo lo que somos como instrumento de justicia, como instrumento de bendición. Oh, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sed lleno del Espíritu Santo. Sed lleno del Espíritu Santo. Sed lleno del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te pido que marque nuestra vida. Que marque nuestra vida en esta hora. Que nos saque de la liviandad. Que nos saque, Señor, de la ligereza. Que nos saque de la rutina. Que nos saque, oh Dios, de una vida débil. Que nos saque de una vida muerta. Que nos llene. Sed lleno del Espíritu Santo. Sed lleno del Espíritu Santo. Levante su mano. Levante su mano en esta hora y diga: Señor, yo me comprometo a obedecerte. Me comprometo a obedecerte. Dígaselo: me comprometo a obedecerte. Tu palabra dice que sea lleno. Y a partir de ahora yo no pasaré un día vacío, una hora vacío. Me comprometo a buscarte. Me comprometo, oh Dios, a limpiar mi vida, a erradicar de mí todo aquello que obstaculice tu gloria en mi vida. En el nombre de Jesús. 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 Toma mi vida, dice una canción. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, cántela, yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Suba esa canción. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser con tu poder un vaso nuevo, un hombre nuevo, una mujer nueva. Sí, Señor. Oh, yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Un vaso nuevo. Tómase un tiempecito en esta hora. Tómase un tiempecito. Y así en profunda meditación comience a pensar en aquellas cosas que usted sabe que desagradan a Dios. Comience a pensar en este momento. Dígale: Espíritu Santo, revélame aquellas cosas que a ti no te agradan. Revélame aquellas cosas que están impidiendo que tú te muevas en mi vida. Revélame aquellas cosas. Revélame, Señor. Hable con el Señor. Dígale: Señor, aquí, en este momento, en este día, yo hago un compromiso contigo para obedecer tu palabra. Yo sé que no puedo hacer nada de valor para ti en mi propia fuerza. Yo quiero ser hombre como esos diáconos de Hechos capítulo 6, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Quiero ser como ese Saulo, que cuando tú te le revelaste, él fue lleno del Espíritu Santo. Siga reflexionando unos segundos más. Mi comunidad necesita un hombre lleno del Espíritu Santo. Mi vecindario, en mi trabajo hacen falta hombres llenos del Espíritu Santo, mujeres llenas. Yo quiero ser ese hombre en mi comunidad, que refleje tu vida, que refleje tu gloria, que refleje tus frutos. Dígale: Señor, heme aquí en esta hora. Yo acepto el reto de rendirme. Acepto el reto de dejar. Acepto el reto de vaciarme para que tú me llenes. Acepto el reto de menguar para que tú crezcas. Acepto el reto de morir. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Siga meditando. Y dígale: Señor, a partir de ahora, yo quiero ser un vaso nuevo. Quiero que la gente me vea diferente en mi comunidad.
Que la gente me vea diferente en mi iglesia, me vea diferente en mi trabajo. Sí, que antes era una persona que se quejaba, que ponía mala cara por todo, pero ahora todo lo que yo quiero manifestar es el fruto del Espíritu Santo. Ante la adversidad, ante el odio, yo quiero reaccionar con amor. Ante la violencia, con paciencia. Ante las adversidades, con el gozo del Señor. Señor, llénanos. En el nombre de Jesús. Dios, aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. No nos vamos a conformar con menos, mis hermanos.